El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. En la primera sección vamos a hablar en general del proceso de desarrollo espiritual, tal como está descrito en mi libro El Camino Secreto de Alicia, que está en la pantalla. El Camino Secreto de Alicia es un comentario al proceso de desarrollo espiritual basado en el libro Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Lewis Carroll fue un autor del siglo XIX que tuvo acceso a la escuela interna y tuvo acceso a la sabiduría antigua. No sabemos si él logró en lo individual un gran desarrollo, pero lo que sí sabemos es que supo transmitir ese conocimiento. En el libro empiezo mencionando la diferencia entre alguien que puede transmitir y alguien que solamente conoce el aspecto técnico. Menciono a un torero que se llama Enrique Ponce. Era un torero que transmitía al público, se ponía entre los cuernos del toro, estaba muy cerca de él y la gente estaba realmente emocionada, pensando en que podía estar en peligro, y la gente se entregaba al torero, le gritaba olé, olé, olé. Y había otro torero que era técnicamente excelente, era técnicamente perfecto, pero no transmitía al público. Hubo una persona del público que le decía: oye, torero, no le transmites ni a tu madre, le decía. Entonces Lewis Carroll supo transmitir. No sabemos a qué nivel de desarrollo llegó, pero sí sabemos que logró transmitir su mensaje de una manera impresionante. El Camino Secreto de Alicia es, menciono de nuevo, un comentario espiritual o desde el punto de vista del proceso de desarrollo sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas está asociado, es similar a los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas como La Bella Durmiente, como Blancanieves, como La Sirenita. Todos esos libros parecen que están dirigidos a niños, pero realmente están dirigidos a adultos y están basados en la sabiduría antigua y en el proceso de desarrollo espiritual. Alicia en el País de las Maravillas es más que un cuento de hadas porque es más largo, entonces está catalogado como una novela corta y es un libro que tiene 12 capítulos y El Camino Secreto de Alicia se refiere en cada uno de sus 12 capítulos también a los correspondientes a Alicia en el País de las Maravillas. Esto tiene que ver con el proceso de desarrollo espiritual. Y vamos a ver por qué el tarot, la cábala y la alquimia le llamamos la vía del deleite espiritual. Le llamamos así porque nosotros venimos a esta vida a vivir un goce, a disfrutar la vida. Venimos a tener
el deleite espiritual, venimos a gozar. Cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, la respuesta la tenía muy bien un sacerdote católico irreverente llamado Teilhard de Chardin, que nos dijo: el hombre no somos un ser humano que ha venido a tener una experiencia espiritual. Somos un espíritu que ha venido a tener una experiencia humana. Somos espíritus que venimos a tener una experiencia humana. ¿Y cuál es esa experiencia humana? Somos espíritus que hemos venido a manifestar amor y libertad. Para eso estamos aquí, para manifestar amor y libertad. Somos conciencia y somos un espíritu. Digamos que somos el todo que del cual nos habla el Kybalión. Si no has leído el Kybalión, te recomiendo leerlo. Habla de el todo creó el universo. Nos lo dicen la antigua sabiduría hermética. El todo creó el universo como una creación mental. El universo es una creación mental del todo. Y todo todo es una unidad. Todo es una energía mental viviente y se incorpora en cada uno de nosotros. Y esos nosotros somos los vehículos del todo o los vehículos del espíritu. Y la razón de ser de nosotros es manifestar el amor y la libertad, manifestar la abundancia, la felicidad, la paz, la salud y la seguridad. Un momento de tu vida que no te dediques a la manifestación del amor y la libertad es un momento de tu vida que has desperdiciado. Nos dicen en las distintas corrientes filosóficas y religiosas que el mundo es un valle de lágrimas. La gente con la que platico en general está a disgusto con su vida, no está contenta, vive en un mundo de frustración. Las religiones han sido vehículos para la filosofía que contiene el proceso de desarrollo espiritual. Pero también las filosofías y también la psicología son solamente vehículos o herramientas para este vehículo general. Y todas coinciden en lo mismo. Si vamos al hinduismo, si vamos al budismo, si vamos al cristianismo, las tres coinciden en lo mismo. Jesús nos habló de la vía del deleite cuando nos decía: mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Ellos no tienen que tejer, no tienen que esforzarse, solo tienen que deleitarse. Cada día tiene su propio afán. No tienen que esforzarse, no tienen que angustiarse, no tienen que preocuparse como a lo mejor tú te has preocupado, como a lo mejor tú te has angustiado. Y lo mismo nos decía el Señor, igual que el Señor Jesús, el Señor Buda. El Señor Buda expuso lo que llamamos las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades en las que se basa el entendimiento de la vida y del universo son las siguientes. La primera noble verdad es: la vida está llena de frustración o sufrimiento. Es muy claro, la mayoría de las personas vive en un estado de insatisfacción. La segunda noble verdad nos dice: el estado de frustración o sufrimiento tiene una causa. La tercera noble verdad nos dice: la causa del estado de frustración o sufrimiento es el deseo. A lo mejor dices, bueno, las dos primeras también, pero ¿cómo va a ser la causa de la frustración y el deseo si yo vivo lleno de deseos? Entonces vamos a dar una mejor traducción.
no solamente es cualquier deseo, sino el deseo desordenado. Y por deseo desordenado le llamamos, nos dice un autor, Tony de Mello, por deseo desordenado le llamamos al deseo impregnado de apegos, de aferrarte a cosas, a personas, a situaciones, a ideas. El aferrarte a cosas, a personas, a situaciones, a ideas, esas 4 cosas. El apego significa que tú sientes de una manera equivocada, de una manera ilusoria, que tu felicidad depende de una persona, de una cosa, de un coche, de una casa, de un iPhone, de un libro, de una situación, de un empleo que tengas, o de un negocio, o de una idea. A veces nos cuesta mucho trabajo deshacernos de ideas que estamos empezando a sospechar que son ideas que no nos sirven para vivir nuestra felicidad. Y esas ideas a veces nos impulsan a desear vivir en el statu quo, que se llama, el estado en el que nos encontramos. Nos quejamos del estado en que nos encontramos, pero al mismo tiempo deseamos mantenerlo. Me da miedo el cambio. Nosotros le damos la bienvenida al cambio, pero muchas personas se aferran a lo que tienen. Les da miedo cambiar. No estás a gusto en tu trabajo, pero te da miedo buscar otro o emprender un negocio. Si no estás a gusto con algo, es el momento de emprender, de darle la bienvenida al cambio. La tercera noble verdad, entonces, es la causa del sufrimiento, de la frustración, es el apego o el aferrarse a las personas, cosas, situaciones o ideas. Y la cuarta noble verdad es la solución o la eliminación, la solución de este problema del sufrimiento. La eliminación del sufrimiento o de la frustración consiste, muy sencillamente, en la eliminación de los apegos. Deshazte de de sentirte aferrado a una persona, cosa, situación o idea. Imagínate cosas absurdas, que tu vida dependa de un libro. Y si se te pierde el libro, pierdes la felicidad. Pero hay muchos otros libros. Imagínate que te rompes los cabellos, te jalas de los cabellos, porque llegas a tu casa y no encuentras el libro. O no encuentras algo. Un día perdí un llavero. Yo soy previsor y siempre tengo una copia. No me jalé de los cabellos porque perdí mi llavero, que era muy bonito. Apareció como 2 meses después, pero mientras yo tenía mi llave de repuesto, y si no tengo la llave de repuesto voy por un cerrajero. Siempre hay opciones. No necesito aferrarme a las personas, cosas, situaciones e ideas. Y nos dice el señor Buda que la solución consiste en deshacerte de tus apegos o de tus del aferrarte a estas cosas, personas, situaciones o ideas, y esto se puede realizar con sencillez a través de un método. Se requiere un método normalmente, y este método le llamó el noble óctuple sendero, un sendero compuesto de 8 fases, del cual vamos a hablar en nuestro siguiente programa. Nosotros ahorita nada más vamos a dar una indicación de que
aparte de esas 4 nobles verdades que nos habló el señor Buda, el misticismo cristiano, la escuela interna, el misticismo de Occidente, agregó 2. Una se llamó la conciencia de unidad y otro la conciencia de lo que yo soy. Yo soy espíritu. Yo soy un espíritu que ha venido a tener una experiencia humana y todo es una unidad mental. Vamos a hacer un corte para pasar a nuestra siguiente sección. En nuestro siguiente programa vamos a abundar sobre este tema. Esto ha sido un inicio de una introducción para el proceso de desarrollo espiritual. Pero vamos a hablar de cómo realizar este noble octuple sendero y este proceso de desapego. Para lograr recorrer el proceso de desarrollo espiritual, necesitamos unas herramientas. Y las herramientas nos permiten lograr el conocimiento de uno mismo. Para conocernos a nosotros mismos, los antiguos realizaron primero un estudio, realizaron los antiguos, sobre todo Hermes Trismegisto, fue un gran sabio de la sabiduría egipcia. En Egipto tenemos a la fuente de las demás escuelas o corrientes espirituales. Egipto fue primero y luego la sabiduría antigua, la sabiduría espiritual, se fue difundiendo a través de China, a través de la India, después a través de Europa, de Europa pasó a América, de los ingleses a Estados Unidos, de los españoles a México y a Latinoamérica. Nos dicen que la sabiduría egipcia, nos dice la leyenda, la tomaron de la Atlántida, el continente perdido. Eso está a nivel de leyenda. En Egipto se desarrolló el proceso de desarrollo espiritual. El proceso de desarrollo espiritual consiste en el reconocimiento
la realización y la manifestación del Espíritu Divino dentro de nosotros y expresarlo hacia la vida y hacia nuestras experiencias, lo cual está muy unido o relacionado con las 4 nobles verdades del budismo y con las 2 verdades adicionales. Lo vamos a ir conectando programa tras programa. Para lograr este proceso de desarrollo espiritual desde el estado de frustración o de insatisfacción o de sufrimiento hasta el estado de felicidad plena y de felicidad continua, y no solamente exterior, sino a el estado interior de meditación más profunda, para lograr la conexión cada más profunda con lo interior, con el Creador. A través de varias generaciones de sabios fueron experimentando y fueron descubriendo los puntos necesarios para lograr llegar a recorrer el camino espiritual y para lograr el proceso de desarrollo espiritual. Y esto se incorporó a través de grandes sumos sacerdotes de la cultura egipcia, en las dinastías egipcias, más de 1000 años y a veces más de 2000 años antes de Cristo. Es decir, todo esto empezó hace 7000 años. Empezaron a haber grandes sabios, grandes sumos sacerdotes, y el que quedó como el hombre más famoso fue Hermes Trismegistos. Hermes Trismegistos. Trismegistos significa 3 veces grande, porque lo declararon el fundador de la astrología, de la magia y de la alquimia. Pero la astrología y la magia y la alquimia son herramientas para el conocimiento de uno mismo. No se refería a los horóscopos o a si Mercurio está retrógrado y no salgas de tu casa, se refería al estudio de ti mismo. Lo mismo, la alquimia y la magia son herramientas para el conocimiento de uno mismo y para emprender tu profunda transformación, para emprender un proceso de desarrollo espiritual. De Hermes Trismegistos no fue solamente un gran sumo sacerdote en Egipto. De hecho, Hermes es un nombre griego que corresponde al nombre Tot en egipcio, y que luego deificaron a Tot. Se le llama apoteosis. Cuando a un ser humano se le declara una divinidad, la declaran apoteosis. Teos es Dios. Lo convierten en Dios. Convirtieron a Tot en una de las divinidades del panteón egipcio. Y esto lo trasladaron a el panteón griego. Panteón significa pan todo, teón Dios, es el lugar donde están todos los dioses. No sé por qué nosotros llamamos panteones a los cementerios, porque pues ahí no están precisamente todos los dioses, sino todos los muertos. Pero panteón es el lugar donde están todos los dioses. La mitología griega, de la cual el dios máximo es Zeus, le llamó a Tot, le llamó Hermes, y por eso le llamamos Hermes Trismegistus, y corresponde después en el panteón romano a Mercurio. Mercurio, en el panteón romano, el dios principal es Júpiter, el que corresponde a Zeus, y Mercurio corresponde a Hermes. Y Hermes Trismegistus o Tot, nosotros en la escuela interna consideramos que no fue un solo gran sumo sacerdote, sino fue un título que se le dio a varios grandes sumos sacerdotes a lo largo de varias generaciones, en que estuvieron haciendo descubrimientos y estuvieron explorando hasta que pudieron finalmente descubrir el sistema completo, como después lo relató el señor Buda con su noble óctuple sendero, pero mucho antes del señor Buda y mucho antes del señor Jesús y mucho antes de
del señor Krishna, digamos, en el hinduismo, estuvo Hermes Trismegisto, del cual derivaron todos los demás. Y entonces eran varias generaciones y se empezó a transmitir de generación en generación y de boca a oído, primero la descripción del proceso de desarrollo espiritual y luego el cómo recorrerlo, cómo hacer ese recorrido del estado de frustración al estado de felicidad plena, continua, que la gente ordinaria dice que es imposible, que es inhumano. Mi maestro y muchos de sus estudiantes hemos dado testimonio de que sí es posible. La búsqueda y la vivencia de lo que en el hinduismo llaman el nirvana, el samadhi, el misticismo cristiano le llamó el éxtasis, que es lo que podemos llamar la paz interna, que sobrepasa todo entendimiento, nos dijo San Pablo. Entonces Hermes Trismegisto fueron varias generaciones que fueron reconstruyendo ese proceso de desarrollo espiritual hasta que lo completaron, recorrieron el camino y luego lo describieron. No solamente lo lograron los egipcios, todos estamos en posibilidad de comenzar a explicarnos a nosotros mismos qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y de empezar a tener ideas sobre cómo desarrollarnos, cómo lograr un proceso de desarrollo espiritual. Lo lograron los aztecas, lo lograron los toltecas, lo lograron los incas, lo lograron los chamanes americanos, las tribus nativas americanas, lo lograron en todos lados, porque en todos lados estamos sujetos al mismo proceso, venimos a lo mismo, venimos a realizarnos como seres humanos y para eso requerimos de conocimiento y de herramientas. Lo que sucede es que la mayoría de estas escuelas y conocimientos lo hemos recibido de manera fragmentada. El conocimiento de la sabiduría egipcia quedó destruido cuando el cristianismo, que era una corriente religiosa perseguida por los romanos, finalmente en el siglo III pasó de ser perseguida a perseguidora, llegó a ser la religión del Estado romano, y entonces ya los emperadores romanos, con una intolerancia y desde luego una incomprensión de a lo que se refería el cristianismo, destruyeron la biblioteca de Alejandría. Alejandría era una ciudad en el norte de Egipto, en donde estaban concentrados una gran parte de los libros y pergaminos que contenían la sabiduría egipcia. Se destruyeron. Lo mismo ocurrió en América. En América pues se destruyeron los códices mayas, los que también encontraron el conocimiento, los códices toltecas, los códices aztecas. Todo eso se ha destruido. Y desde luego ha habido ya corrientes, porque no todos fueron extinguidos, entonces algunos seres humanos con conocimiento sobrevivieron y lo han tratado de transmitir, y hay una labor de reconstrucción de los fragmentos de esa enseñanza desconocida. Y es lo que intentan hacer, por ejemplo, en la mexicanidad o en otros grupos, en la toltequidad, es una reconstrucción de aquello que se perdió, pero no se perdió por completo. La sabiduría egipcia fue transmitida, entre otros, a los israelíes, y los israelíes le dieron forma a esta sabiduría
a través de lo que se llamó la Cábala. Esta sección es de Tarot, y estamos hablando apenas de la Cábala, porque vamos a hablar de esto en los programas subsecuentes. Pero el Tarot es un libro cabalístico. Esa imagen que estás viendo de El Loco es la clave 0, es la primera página de un libro que está formado a través de imágenes. Entonces, estamos en este programa apenas hablando de una introducción, apenas estamos hablando de la historia y estamos hablando, todavía no llegamos a cómo se inventó y se formó el Tarot. Eso lo vamos a empezar a ver en nuestro siguiente programa, porque ahora vamos a un corte para ir a nuestra siguiente sección, que es la sección de Cábala. Y entonces llegamos a la Cábala. Atrás de mí está el árbol de la vida, que es el diagrama que resume todo el conocimiento cabalístico, todo el conocimiento de la Cábala. Y está muy unido con el tema del Tarot, porque el Tarot es un libro cabalístico. Así que podemos proseguir con nuestra historia. En nuestra historia hablamos ya de que todo procede, toda la sabiduría esotérica procede de Egipto, los chinos, los hindúes, los caldeos, los mesopotámicos, y después toda esta sabiduría se pasó a Europa. La Cábala es llamada por Dion Fortune el yoga de Occidente, porque es muy similar en sus propósitos y en sus herramientas al yoga, lo mismo que la alquimia. También le podríamos llamar a la alquimia un yoga de Occidente. Entre los egipcios quedamos en que Hermes Trismegisto y todos los Hermes Trismegistos que hubo a lo largo de muchas generaciones lograron llegar a una comprensión del proceso de desarrollo espiritual desde el estado de frustración hasta el estado de felicidad plena. Y esto lo transmitieron a los judíos, al pueblo de Israel. Se dice que uno de sus primeros receptores fue Abraham, luego Abraham, que tuvo contacto sobre todo con la cultura caldea y también estuvo en Egipto. Luego Moisés fue criado en Egipto. Sabemos que ahora llamamos Moisés a las cunas donde están los bebés, porque en la leyenda de Moisés se dice que estaba el pueblo de los judíos subyugado por los egipcios, y para salvarlo en un momento en que el faraón quería asesinar a muchos bebés judíos, la mamá lo envió al río Nilo, y la hija del faraón, que tenía un buen corazón, vio a una canastilla, que era lo que ahora llamamos un Moisés,
a un bebé y decidió salvarlo. Y ese era Moisés. Y no solo lo salvó, sino lo adoptó como si fuera un hijo propio. Ella tenía un hijo biológico y Moisés vivió junto con el hijo del faraón y los dos fueron criados como hijos de faraón, pero con el tiempo Moisés conoció su origen y supo que él realmente pertenecía al pueblo de Israel y finalmente logró liberar al pueblo de Israel de Egipto, lo condujo a través del desierto. Todo es psicológico, todo es interior, no fue realmente histórico. Hay detalles históricos, pero que están envueltos en la alegoría y en lo figurativo. Así como nosotros estamos primero en el aspecto de la insatisfacción material y somos conducidos a través del desierto, que es la soledad. Es como aquí tenemos el desierto de los leones. Pues, lo primero que yo pensé, pues, ¿cuál desierto si está lleno de árboles? ¿Por qué le llaman el desierto de los leones? El desierto de Sonora o el desierto del Sahara. Pero ¿por qué le llamamos el desierto de los leones? Porque desierto significa que no está en compañía, no hay aglomeraciones de gente. Es algo que está desierto de seres humanos. Y bueno, el desierto de los leones era porque eran dos hermanos que se apellidaban León. Tampoco hay leones, ni es un desierto ni hay leones, sino era el desierto de los leones, que eran los hermanos León. Así, el desierto de Israel, a través del cual Moisés llevó a la comunidad judía, era un desierto interior que los llevó a la tierra prometida. Y los judíos desarrollaron la cábala. La cábala significa recepción. Recepción. Es la recepción del conocimiento interior, del conocimiento para el proceso de desarrollo espiritual. La sabiduría de los judíos se plasmó en 3 libros principales. Uno era lo que llaman el libro de la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia. A esos 5 primeros libros le llaman la Torá, que es la ley. Después de esa Torá vienen explicaciones o manifestaciones posteriores a través de los profetas. Por eso el Señor Jesús dijo: yo no vengo a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Era parte de esa corriente. No vino a eliminarlos, sino a complementarlos, a cumplirlos. La ley y los profetas. Entonces la Torá es el primero de los grandes libros judíos. El segundo fue el Talmud, que los escolásticos, los escolares, los intelectuales de los judíos empezaron a tratar de explicarse esos libros, como el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y realizaron una explicación intelectual, y eso se le llamó el Talmud. Y el tercero fue la Cábala. Y la Cábala está compuesta principalmente por 2 libros, que son el Sefer HaZohar, el libro del Zohar, que realmente más que un libro son 22 tomos de libros que contienen un compendio de todo el conocimiento cabalístico. Y el Sefer Yetzirah, que Yetzirah significa formación, el libro de la formación. Que es un libro pequeño, es un libro que simplemente describe el proceso de desarrollo espiritual en 10 esferas, que son las esferas que están en el árbol de la vida y que están conectadas por 22 senderos. Y las esferas también le llaman senderos
entonces le llaman los 32 senderos de sabiduría. La Cábala entonces fue el libro místico de los judíos. La Cábala trató de explicar, de llegar al corazón y de explicar en el plano místico lo mismo que el Talmud trata de explicar en el aspecto intelectual. La Cábala judía fue transmitida de boca a oído a través de muchas generaciones. Y finalmente tuvo contacto con los árabes y a través de los árabes con el occidente. Los cruzados lograron, uno de los grandes logros que tuvieron los cruzados fue contactarse con los sabios árabes y traer mucha de su sabiduría a Europa. Cuando los europeos, los árabes y los europeos tuvieron contacto con la Cábala, la recibieron y se impresionaron por ese conocimiento tan completo y tan integral que era el conocimiento de los judíos sobre el proceso de desarrollo espiritual, y lo asimilaron, lo absorbieron los sabios de la Edad Media, los místicos que hablaban en un lenguaje que era el que conocían ellos, eran los místicos cristianos. Y entonces recibieron esa sabiduría de la Cábala, entre ellos el primero de ellos que logró conectar esa sabiduría de la Cábala con lo que había aprendido del misticismo occidental, el misticismo cristiano. El primero de ellos fue Pico de la Mirandola, e hizo una combinación, un sincretismo del conocimiento cabalístico con el conocimiento hermético. El conocimiento hermético es el que proviene de Hermes Trismegistus y fue transmitido a través de todas estas culturas, y en los tiempos de Jesús ese conocimiento fue representado por los esenios. En los tiempos de Jesús había tres escuelas de judíos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Y los esenios tenían conocimiento cabalístico. Ese era la escuela mística, la orden mística. Y por eso sabemos que Jesús tenía conocimiento cabalístico, porque tiene algunas frases especiales que son frases cabalísticas, como al terminar el Padre Nuestro, que dice: tuyo es el reino, el poder y la gloria, que son esferas del árbol de la vida. El reino, el poder y la gloria es la Shekinah de los judíos. Entonces, todo esto, los gnósticos, que fueron la corriente mística del cristianismo, pero no fueron la corriente ganadora, sino la corriente perdedora, tuvieron que irla transmitiendo a través de Asia y luego a través de Europa, y el gnosticismo fue desarrollándose en otras corrientes, como fueron la alquimia, de la cual vamos a hablar en unos momentos, y desarrolló el gnosticismo que era gnosticismo cristiano, el conocimiento también de la sabiduría cabalística, y el hermetismo y el paganismo. En Grecia existían en ese tiempo dos corrientes filosóficas que no eran propiamente religiosas, sino filosóficas, muy importantes, que eran los epicuros y los estoicos, el epicureísmo y el estoicismo. Las cartas de San Pablo están llenas de estoicismo y de epicureísmo. De ahí del epicureísmo viene el tema
de nuestro programa, que es la vía del deleite espiritual, porque el espíritu viene a deleitarse, viene a disfrutar la vida, no viene a sufrir, viene a tener un deleite de la vida. Y estas escuelas del gnosticismo, el estoicismo, el epicureísmo, llegaron a confluir en la Europa occidental y a absorber todo lo que eran las artes herméticas, y recibieron también la cábala. Y así surgió la cábala hermética, que entonces tenemos dos ramas de la cábala: la cábala propiamente judía y la cábala que se desarrolló, por otro lado, a través del misticismo cristiano, y que le llamamos la cábala hermética. Y vamos a un corte para pasar a nuestra última sección, que es propiamente la de la alquimia. En el siguiente programa vamos a profundizar en esta introducción a la cábala, el yoga de Occidente. Vamos a hablar brevemente de la alquimia. Solamente, esa es una de las imágenes de la alquimia. Solamente vamos a hacer una definición de la alquimia y vamos a hablar más de la alquimia en los programas subsecuentes. La alquimia, nos dice el diccionario de Webster de inglés, es el arte para la transmutación de los metales, del plomo en oro, y para lograr la curación de todas las enfermedades, la panacea de la vida y el elixir de la vida. En ciertos momentos le llamaron el elixir de larga vida. La transmutación de los metales y se refería a metales interiores. Toda la alquimia, aunque hablaban ostensiblemente de un laboratorio externo y de alambiques y de hornos, todo tiene que ver con el interior del ser humano. Yo soy alquimista porque transmuto las emociones negativas en sentimientos de paz y en bondad amorosa, que está compuesta por la dulzura, la ternura y la firmeza que la modera. Eso es lo que hace un alquimista interior. Transmuta la experiencia que nos viene como estímulo y la convierte en paz espiritual, en felicidad, en abundancia, en amor, en libertad, en salud y en serenidad. Ese es el oro del que hablaban los alquimistas, por eso le llamaban nuestro oro. No hablaban de metales externos, a esos le llamaban el plomo y el oro. Y cuando hablaban de nuestro plomo y nuestro oro, hablan del aspecto interior. Te invito a contactarte conmigo si quieres inscribirte en la escuela que se llama Profunda Transformación y empezar a profundizar más en estos temas de
el proceso de desarrollo espiritual, el tarot, la cábala y la alquimia. Ahí están los datos. Hay clases semanales de miércoles a domingos, 2 horas por clase. Puedes comenzar en cualquier semana del año, inversión $70 por clase, inscripciones en travis.arias@gmail.com. En Facebook me puedes encontrar en Profunda Transformación. En Instagram es @travis_arias transformación. Y mi mail pues es travis.arias@gmail.com. Te invito a que emprendas tu profunda transformación y a que inicies la vía del deleite espiritual. Te voy a ir profundizando en por qué a esta vía, a la vía de la escuela interna, le llamamos el deleite espiritual. Es el deleite del espíritu.